cada día. Entonces, bueno, espero que lo estén disfrutando, hermanos, aunque sí estamos en un grave estado, ¿verdad? No, gracias a Dios que no termina ahí no termina en capítulo 3 o capítulo 2, sino que continúa, capítulo 3, 21 para adelante continúa, pero tenemos una sección más que abarcar y para ello vamos a pedir la dirección del Señor. Padre, estamos agradecidos porque nos has revelado tu verdad. Anhela, Señor, que conozcamos. Y Padre, entonces es que pedimos que tu Espíritu Santo nos esté iluminando, nos esté ayudando, Señor, a entender, a enseñar, que podamos, Señor, juntos ser edificados a través de tu palabra. En Cristo Jesús te agradecemos y te lo pedimos. Amén. Entonces, estamos mirando página 14. Estamos mirando capítulo 3 de Romanos y pues ya se nos ha hecho claro el hecho de que... ¿Puedo utilizar esto, Carlos? ¿Funciona? Se nos ha hecho claro de que hay tres tipos de pecadores. Tenemos el pecador inmoral, hemos visto el pecador moral y el pecador religioso. Entonces, aunque tal vez de nuestra forma de mirar o de una perspectiva horizontal, podríamos decir tres muy diferentes. Desde una perspectiva vertical, pues Dios los ve todos por igual, hallados faltando pecadores. Entonces vamos a ir ahora a la última parte aquí, que ya vamos a concluir, que todos son pecadores. Y este es el veredicto final de una sección aquí de estos ejemplos que Pablo está dando. El veredicto final que lo da Dios en realidad, es que todos son hallados culpables. Entonces, empecemos leyendo, por favor. Estamos en el libro de Romanos, capítulo 3, y vamos a ir el 9 al 20. Y para agarrar un poco el contexto general, lo vamos a leer una vez entero y pues volvemos a desmenuzarlo versículo a versículo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces vamos a ver la conclusión de parte de Dios, que todo el mundo es culpable. Todo el mundo es culpable. Versículo 9 dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos
pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, la acusación inclusiva de Dios es que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Entonces, no hay quien busque. Todos están hallados falta de parte de Dios. Es Dios una vez más quien da el veredicto. Entonces, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, nuestra autoridad final es la palabra de Dios. Entonces, la palabra es quien nos acusa y es la palabra quien nos halla culpable. Y nuestra autoridad es la palabra de Dios. Dejen el dedo, por favor, ahí en Romanos 3 y miremos brevemente allá vámonos hacia adelante al libro de Hebreos. Estoy utilizando una nueva Biblia y como que no se abre automáticamente como la anterior. Yo lo tenía la anterior ya con colorcitos y con marcas aquí y allá y como que me encontraba mejor. Este nuevo me está costando estrenar, pero bueno, eventualmente sí lo encuentro. Miremos por favor Hebreos capítulo 4. Miremos qué es lo que dice acerca de la palabra de Dios. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, vemos ahí la palabra y el estándar que tenemos es pues la palabra. Entonces, el Antiguo Testamento, y eso es la cita que pues Pablo utiliza aquí, dice como está escrito. ¿Dónde estaba escrito? Pues en el Antiguo Testamento, y provee 3 acusaciones, es decir, cargos contra la humanidad. ¿Ya? Y vamos a ver estas 3 acusaciones. Vamos a ver que la primera acusación lo vamos a mirar aquí, versículos 10 al 12. Dice, la naturaleza humana es deplorable, injusta ante Dios. Entonces leeremos 11 y 12. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Entonces, la acusación 1 que hace el Antiguo Testamento, como está escrito, dice el Antiguo Testamento, la naturaleza humana es deplorable ante Dios. Entonces, ni siquiera un ser humano tiene la aprobación de Dios. Ni uno. No hay casos, en mi caso no hace una excepción, y eso es algo que creo que tendemos a pensar. Tengo amistades que pues me dicen, ¿no? Tengo uno en particular que me viene a la mente, que me dice, wow, si no fuera por la gracia de Dios, yo estaría, qué sé yo, ¿no? Solo la gracia de Dios, ¿no? Pero sin embargo, veo pues que en su vida no ha captado la gracia de Dios, en el sentido de que pues la gracia de Dios no tiene ningún sentido para él, más allá de que pues pareciera que la gracia de Dios es un bueno, tú mereces castigo, pero por esta vez te voy a dejar pasar, como diría, digamos, el oficial de policía cuando
me encuentra corriendo en un lugar de 35 millas, estoy yendo a 40, ¿no? Y me da un warning, ¿no? Una advertencia, y me dice, pues yo debería castigarte, pero pues esta vez te voy a dejar pasar. Y tenemos, creo yo, un pensar de que la gracia de Dios es eso, de que pues Dios, porque ve algo bueno en mí, porque ve algo que, pues Dios, porque ve en mí pues todo lo lindo que soy, ¿no? Dios me deja, se hace al loco, se hace al pues que nada pasó, y pues me deja pasar como si no fuese así, porque pues Dios se puso buena gente ese día, o porque Dios pues me tuvo como una buena persona que soy. Y eso, pues mirándolo aquí, Dios no es que se hace al ciego, Dios no se hace de un lado y pues ya pasen, no voy a mirar un rato y que pasen los que tienen que pasar, y bueno, después continuamos como se debe hacer. Yo trabajé con un joven que, bueno, no trabajé con él, él era mi amigo y él trabajaba en la aduana, y pues éramos amigos, ¿no? Entonces yo le decía, pues estoy trayendo tales cosas tal día, entonces ¿será que me harías el favor de pues, ¿no? Y claro, él por un pequeño favor se da otro favor, ¿no? Entonces se hacía de la vista gorda, como decimos, y pues lo dejaba pasar. Y creo que en un sentido, creo que la gracia, que tuvo gracia de mí, ¿no? Pero en el sentir de Dios, pues eso requeriría que Él no sea justo, de que Él eche a un lado su justicia. Y pues vemos de que Dios es 100% del tiempo justo. Y eso es a la vez lo difícil de entender, pero a la vez lo hermoso de nuestro Dios, que podemos depender y confiar en Él, en su justicia. Y cuando la palabra de Dios nos dice, pues, ni siquiera un ser humano tiene la aprobación de Dios, significa que no hay ni uno. No hay ni uno. Y si somos salvos, pues su gracia, la obra de nuestro Señor Jesucristo fue el que nos ha rescatado, nos ha salvado, ¿no? De ninguna manera fue que Él se hizo de la vista gorda y nos dejó entrar, por decir, ¿no? Eso es lo que los religiosos del día de Juan el Bautista estaban pensando, de que por el hecho de que eran pues nietos y sobrinos de Abraham, pues obviamente iban a entrar al reino, porque eran pues de la familia, ¿no? Entonces iban a entrar automáticamente al reino. Y Juan el Bautista dice, no es así. Entonces, Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no existe ni una persona que entienda a Dios. No existe ni una persona. Fíjense la objetividad de la palabra de Dios. No existe ni una persona que busque a Dios y desee conocerlo. No hay ni una persona que busque a Dios. 3:12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Toda persona ha rechazado a Dios y se ha hecho inútil. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera un ser humano hace lo bueno. Recuerden, no sé quién fue que lo mencionó, pero el versículo que dice que inclusive nuestra justicia son trapos inmundos, ¿no? Eso es nuestra justicia. Imagínese mi día normal. Ni siquiera un ser humano hace lo bueno. Romanos 3:13 al 14 dice así. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Miremos el 13. Acusación 2 dice, él habla de la humanidad. Es vergonzoso ante Dios, ¿ya?
Entonces el habla de la humanidad es vergonzoso ante Dios. Su garganta, sus palabras son como un sepulcro abierto. Un sepulcro abierto, hediondo, yeden. Es un mal sentir. Su lengua solo es buena para decir mentiras. Algo putrefacto, sucio, podrido. 3:13, sus labios, su vocabulario es tan mortífero como los colmillos de una víbora. Entonces, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Qué tremendo, ¿no? Que llega a esta conclusión. Esta es la conclusión. Su boca está llena de maldiciones y amargura. 3:14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Versículo 15 dice, vamos a mirar entonces la tercera acusación. Las acciones de la humanidad son despreciables ante Dios. Entonces hemos visto que la naturaleza humana es deplorable, es deplorable ante Dios. El habla de la humanidad es vergonzoso ante Dios. Y las acciones, vamos a ver ahora, de la humanidad son despreciables ante Dios. Todos estos declarados en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, que nos declara las Escrituras, ¿quién nos culpa? Nos halla culpable. Las acciones de la humanidad son despreciables ante Dios. Versículo 15 dice así, sus pies se apresuran para derramar sangre. Entonces la humanidad se apresura hacia la violencia, ¿no? Quebranto y desventura hay en sus caminos. La humanidad deja un rastro de destrucción y miseria donde quiera que vaya. Y esto podemos mirar simplemente mirando las civilizaciones pasadas en la historia. Una historia un rastro de destrucción y miseria donde el humano haya estado. La humanidad no sabe cómo vivir en paz, fíjense, y no conocieron camino de paz. El único lugar donde hallamos paz es en Dios. Entonces la humanidad no sabe cómo vivir en paz. 13:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. Entonces, pues va de la mano, ¿verdad? Con el hecho de que el pecador inmoral fue declarado necio. Y aquí, pues, en las Escrituras, el principio, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y aquí no vemos el 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, solo declara otra vez la necedad del hombre que no teme a Dios. 3:19 y 20, el argumento final es que todos son culpables ante Dios. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Okay? Entonces vamos a ver el argumento final aquí que Pablo presenta. La ley encuentra a todo el mundo en la tierra culpable, ¿no? Porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a todos los que están bajo la ley, ¿no? Entonces, para que toda boca, toda defensa pueda ser silenciada. Lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Quede bajo el juicio de Dios. Entonces, para que todo el mundo pueda ser hecho responsable de sus malas acciones. Todo el mundo llegue a ser responsable de sus malas acciones. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, la manera del hombre
por mérito, por sus propias obras, nunca, el hombre nunca será justificado. Ningún ser humano, dice, ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, incluso si alguien trata de obedecer la ley, no será absuelto. No será absuelto. La segunda parte del 20, el propósito de la ley no es hacer recto, justa a la persona, sino el de revelar su culpabilidad. Eso es el propósito de la ley, es de demostrar su culpabilidad. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, tomemos un paréntesis ahorita. Vamos a tomar un paréntesis ya que estamos hablando de la ley. Entonces, vamos a mirar por un momento pues los 10 mandamientos en especial. Entonces, vamos a la escuela de derecho, dice, ¿de qué trata la ley? Tanto hablar de la ley, pues, ¿de qué se trata? Bueno, específicamente, los 10 mandamientos no fueron dados, y esto nos ayuda a entender mirando el lado contrario. En vez de mirar primeramente para qué fueron dados, miremos primeramente para qué no fueron dados. Podemos decir de que no fueron dados para salvarnos de nuestros pecados. La ley o los 10 mandamientos no fueron dados para salvarte de tus pecados. Romanos 4:14 podemos mirar. 4:14 dice así: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces, si fuera por mérito propio del hombre, pues vana resultaría la promesa de Dios, y en realidad el sacrificio del Señor Jesucristo sería anulada, y en vano sería por nosotros mismos podríamos pues salvarnos, ¿no? Entonces, Tito 3:5 también hemos mirado ya anteriormente, hemos leído, pero creo que es bueno que lo leamos, si es que lo encuentro. Mi Biblia me esconde todo. Sé que está antes de Apocalipsis y antes de Filemón. Tito 3:5 dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por su renovación en el Espíritu Santo. Y eso entonces hemos ya mirado. Entonces, los 10 mandamientos no fueron dados para salvarnos de nuestros pecados. Los 10 mandamientos no fueron dados para hacerte justo ante Dios, el juez universal. No fueron dados. Y ya vimos en Santiago 2:10 que al quebrar inclusive uno, somos culpables de quebrantarlos todos. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Es maravilloso que podamos entrar y mirar estos versículos y hacernos familiarizarnos con estos versículos tan importantes. Y por eso es que estamos cada momento mirando esto, porque de verdad es muy importante. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la ley de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ya? Entonces no fue para hacer al hombre justo. Los 10 mandamientos no fueron para darnos vida, para darte vida, ya sea eterna o abundante. Gálatas 3:21. Gálatas 3:21. Dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y si fuera por la ley, las escrituras lo hubiesen dicho, ¿verdad? Gálatas 3:2 dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?
Entonces, no fueron dados para ser de la gente salva, santa, tampoco en su vida cristiana. Es decir, la gente salva, la gente que ya es salva, la gente que ya está justificada, los 10 mandamientos no fueron tampoco para que sean santos. Guardando los 10 mandamientos, los 10 mandamientos nunca fueron dados para hacer al creyente santo. No fueron para santificar. Miremos por favor Gálatas, ya que estamos en Gálatas un momento, Gálatas 5:18. Y esto es una confusión muy grande, pues, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ah, interesante. Y esto vamos a mirar muy de cerca en capítulos 6 al 8, así que voy a dejar un poco de suspenso para eso, para que tengan que volver. Filipenses 3:9 dice así: y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. ¿Ve? Por la fe. Entonces, nunca fue para santificar al creyente. La ley, los 10 mandamientos no fueron dados para mantener a la gente salva, es decir, mantener a la gente recta. Gálatas 5. Y esto es la palabra de Dios quien nos está aclarando aquí. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Ya? Entonces, pues no está hablando aquí de que es para mantener a la gente salva, es decir, la gente recta. Habían caído la gracia y habían pues entrado otra vez a tratar de hacerse pues hallado recto delante de Dios por mantener la ley. Y pues Pablo les dice ahí en capítulo 3, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Entonces, habían caído, les llamó insensatos, que habían caído de la gracia y habían otra vez entrado a esto de tratar de ser hechos rectos, hallados rectos delante de Dios por guardar la ley. Ya leímos 5:18, pero estando ahí otra vez. Pero si sois guiados por el Espíritu, otra vez, no estáis bajo la ley, ¿no? Entonces, no fue para hacer a la gente recta. Dios dio los 10 mandamientos, ¿ya? Dios dio los 10 mandamientos y fue Dios quien los dio a Moisés. Fue Dios el que declaró que él quería que se guardasen estos 10 mandamientos. Y fue para un propósito muy específico. Y cuando empezamos a utilizar la ley, vamos a ver que la ley no es mala, pues es dada por Dios, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a utilizar la ley correctamente, empezamos a armonizar con el Espíritu Santo y la palabra de Dios y empezamos a trabajar y obrar en una manera poderosa. Dios dio los 10 mandamientos para cerrar toda boca. Fíjense 3:19a. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, ¿no? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, para hacer que el mundo entero sea responsable ante Él por sus pecados, ¿ya? Entonces, todo el mundo queda responsable ante Él por causa de la ley. 3:24 y 25. 3:24 y 25 de Gálatas, para que como un ayo tutor dirijan al inconverso a Cristo. Esto es muy importante que miremos. Tomemos un momento aquí, vámonos a 3:24 y 25. 3:24 y 25. Vamos a trazar 2 versículos, ¿ya? Empecemos desde el 22 para ver el contexto un poco. Mas la Escritura lo encerró
todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ahora sí, el 24 y 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero fíjense 25, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Ya? Entonces, para que como un ayo dirijan al inconverso a Cristo. Entonces la ley es que nos lleva a Cristo, nos lleva a ver la necesidad de un Salvador. Primera Timoteo, creo que voy a ir a casa esta noche a lijar mis páginas para que se abran mejor. 1 Timoteo 1, 9 y 10 dice así: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuando se oponga a la sana doctrina. Entonces, para convencer a las personas injustas de pecado, ¿ya? Para eso fue dada la ley. Dios no dio la ley para la persona justificada. Entonces, aquel que ha llegado a la fe, pues la persona creyente, aquella persona que ha creído en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, pues ya no está bajo ley. Ya no está bajo la ley, ya no está bajo ese tutor que le estaba guiando a Cristo. Romanos 3:20, estamos saltando un poquito para mirar todos estos versículos que son muy buenos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, para exhibir los horrores, es decir, la gravedad del pecado, la ley, ¿no? Miremos 5:20 de Romanos. 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Fíjese. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y eso lo vamos a ver más adelante. Capítulo 7, versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Pareciera, ¿no? Pero en ninguna manera dice. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, es para exhibir los horrores, es decir, la gravedad del pecado. Gálatas 3:23. Gálatas 3:23. 3:23 dice, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, para mantener al hombre en custodia, confinado, hasta que él venga a Cristo, hasta que llegue a la fe de Cristo. Entonces, ¿son malos los 10 mandamientos? Claro, es la pregunta natural. ¿Está incorrecto hacer esa pregunta? Pienso que no. Pues lo hace inclusive Pablo. ¿Son malos los 10 mandamientos? Vamos a responder esa pregunta. ¿Es la ley pecaminosa? En ninguna manera, nos dijo Pablo en Romanos 7:7. Romanos 7:12, la ley es santa, justa y buena. Y eso es algo que a mí me costó bastante entender. ¿Cómo es que el salmista decía que pues la ley es hermosa? Y vamos a mirar un momento eso. 7:12, pero dice 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, pareciera que hay una contradicción aquí, ¿verdad? Pero es que la ley tiene su propósito, tiene su forma de ser utilizado correctamente.
y no es, como hemos estado viendo, para santificar, para justificar tampoco. Fíjese lo que dice el salmista en Salmo 19, todos lo conocemos, pero voy a leerlo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos, ¿verdad? Todos justos. Entonces, vemos que pues la ley no es mala, fue dada por Dios, no es pecaminosa, la ley es santa, justa y buena, ¿no? Primera Timoteo 1:8, la ley es buena si se usa legítimamente. Entonces, he ahí el detalle. Muchas veces se lo ha utilizado incorrectamente la ley, como para justificar o para santificar al hombre, y eso no fue su uso legítimo. Primera Timoteo 1:8 dice así, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, bueno, tomemos el tiempo, vale la pena. Miremos el uso legítimo, pues. El uso legítimo de los 10 mandamientos. Entonces, miremos, ya miramos 1 Timoteo 1, 9 y 10. La ley debe ser usada con aquellos que todavía están en sus pecados. Justamente lo tengo abierto, voy a leer. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. ¿No? Entonces vemos que, y creo que fue el hermano Carlos que mencionó el Señor Jesucristo cuando Él estaba inclusive hablando a la gente y tratando de hacerles ver. Entonces pues les ponía bajo la ley. ¿Qué hizo a la mujer samaritana, verdad? Pues le dio una tarjeta 7, ¿no? Le dio el 7º mandamiento. Entonces ahí ella reconoció, sí, entonces él pudo ya entrar en ella entendió el error de su andar, de su vida. Entonces es hermoso la ley cuando se lo usa legítimamente. Y cuando hacemos ese uso de la ley correctamente, como dije, estamos armonizando con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo que está queriendo que todos reconozcan. Lucas 18 a 23, Jesús usó la ley legítimamente para mostrar a la gente que eran pecadores. Y eso estábamos mencionando ahorita. Miremos, 18 al 23 dice así. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Se acuerdan? Mencionamos esto antes. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Fíjese cómo le pone bajo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Entonces, pues si la ley es para llevarnos a ver nuestra necesidad, a ver que nuestro estado lamentable, deplorable delante de Dios, este hombre estaba confiando, no en Cristo, estaba confiando, no estaba confiando en el Mesías, estaba confiando en su riqueza, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que él no, pues se va muy triste. Juan 16:8, el Espíritu Santo obra con la ley para convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo, y eso es lo que ando diciendo, que al usar la ley legítimamente, pues vamos a entrar en armonía con lo que el Espíritu Santo está obrando, y pues ahí vamos a ver
con poder Dios nos puede utilizar, el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, dice, este es el Señor Jesucristo hablando, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo está convenciendo. Debemos usar los 10 mandamientos en nuestro testificar al mundo inconverso. ¿Se acuerdan? Santiago 2:10. Y los 10 mandamientos, hacer un panfleto de los 10 mandamientos es algo, es una buena manera de testificar, utilizando la ley, mostrando la ley. Eso no quiere decir que no debemos hacerlo en amor. Obviamente, el Señor Jesucristo siempre lo hace con mucho amor, pero los pone bajo la ley. Mandamiento número 1, entonces. Mandamiento número 1 dice: Yo soy Jehová tu Dios, y te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás, aquí está, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mateo 22:37. 22:37 dice, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, ¿no? Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El hombre debe honrar solo a Dios. El hombre debe honrar solo a Dios. El Señor nos manda a no tener otros dioses. El primer mandamiento: a no tener otros dioses. Mandamiento número 2 dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Y continúa. 1 Corintios 6:9, vamos a dar el mejor comentario al Antiguo Testamento, se halla en el Nuevo y viceversa. Así que vamos a dar ahí el comentario, leer lo que dice 1 Corintios 6:9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Entonces, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté. Entonces, mandamiento número 2. En este segundo mandamiento, Dios prohíbe la fabricación de cualquier imagen o ídolo con la intención de adorar o inclinarse ante él. Con la intención de inclinarse ante él. Encender velas ante una imagen o el orar a ella es desobedecer a Dios. Es desobedecer a Dios. Mandamiento número 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27, Mateo 12, 33 al 37. Y vemos también, hemos visto en Romanos 1, 28 al 32, los aborrecedores de Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Afirmar que Dios dijo algo cuando Él no ha hablado es usar el nombre de Dios en vano. Es usar el nombre de Dios en vano. Tanto Dios como su nombre deben ser respetados y su nombre nunca debe usarse de una manera frívola y superficial. Si no me equivoco, hasta el día de hoy el judaísmo no escribe el nombre de Dios, ¿verdad? No lo tienen mucho cuidado en ese sentido. Usar el nombre de Dios como un signo de exclamación verbal es pecar. Es pecar y lastimosamente
Hoy vemos eso bastante. Mandamiento número 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Entonces, esto es en realidad Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ¿verdad? ¿Quién nos dio el ejemplo de descansar? Pues el día de reposo fue establecido por Dios y es un día que debemos acordarnos. Es un día para Jehová tu Dios, dice Romanos 1:25, dice honrando y dando culto a las criaturas. Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, estaban honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces el día de reposo es para acordarse del Creador. Acordarse del Creador. Dios mandó a los israelitas a recordar siempre el día en que Él reposó, cesó de obrar en la creación del mundo, para recordar que Él es su Creador y que nosotros somos sus criaturas. Entonces esa distinción, Él es el Creador, Él nunca se hizo parte de su creación, Él es separado de su creación y nosotros somos la criatura, las criaturas. El creer en la evolución es quebrantar este mandamiento. El creer en la evolución es quebrantar este mandamiento. Mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a mirar Mateo 15:4 al 9. Y esto es uno que me gusta preguntar siempre a los jovencitos. ¿Tú has quebrantado la ley? No, dicen, yo soy bueno. Ah, qué interesante. Nunca has... Y les llevo a esto. ¿Nunca has roto esta ley? Y todos se callan. 15:4 al 9. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Habían perdido, estaban siguiendo unas reglas establecidas por hombres y habían perdido de vista el espíritu de la ley. Dios manda a todos los hijos a honrar a sus padres. A honrar a sus padres. El Señor nos manda a no tener, el no obedecer a los padres es deshonrar a Él o a ella, a nuestros padres. El no obedecer a los padres es quebrantar el mandamiento número 5. Mandamiento número 6, no matarás. No matarás. Podemos mirar Mateo 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, no matarás. Esta ley le dice no al asesinato. Dios le dio al gobierno el derecho legal de tomar la vida humana. Interesante, esto vemos en Génesis 9, 5 al 6, que Dios le dio el derecho legal de tomar, fue Dios el que estableció esto de que el gobierno podía
utilizar esto. Fíjense, 9, 5 y 6 dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, por el hecho de ser hecho a la imagen, uno que refleja la imagen de Dios, Él estableció eso. Dios ha dado a toda la humanidad vida. El asesinato sobrepasa la autoridad de Dios para determinar la vida y la muerte. Para determinar la vida y la muerte. Mandamiento número 7, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. 5, 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, el mandamiento número 7. Dios demanda que toda la humanidad se abstenga del adulterio, fornicación y cualquier otro tipo de pecado sexual. Cualquier otro tipo de pecado sexual. Dios declara que el matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer es el único lugar legítimo para el sexo, ya que Dios también fue el que estableció el matrimonio. Dios prohíbe terminantemente cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Y hoy en día pues estamos viendo los resultados. Lo que siembras segarás. Esa ley puesta en práctica, se está viendo los frutos de no guardar esta ley, como la humanidad en general. Mandamiento número 8, no hurtarás. No hurtarás. 1 Corintios 6:10 dice así: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, no hurtarás. Todo robo es pecado. Todo robo es pecado. Esto no lo declara un hombre, una persona, sino Dios mismo. Dios dice que si usted toma cualquier cosa que pertenece a otro, eres un ratero y un ladrón. Un ratero y un ladrón. Esto es Dios el quien lo declara. Debe ser importante. Mandamiento número 9, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Y esto no lo rompemos nunca. Apocalipsis 21. Esto los incluye a estos que hablan contra su prójimo en una lista de... Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Una separación eterna de Dios. Entonces, mentir es un pecado. Mentir es un pecado. Dios requiere a todo hombre decir la verdad. Cualquier mentira quebranta esa ley. Cualquier mentira quebranta esa ley. Y si quebrantamos una ley, somos culpables de quebrantarlo todo. De todo. Entonces, mandamiento número 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, eso Pablo lo usa, este ejemplo de no codiciar, cuando está hablando de la ley. En realidad dice, ¿cómo hubiese sabido que no debía codiciar si la ley no me hubiese dicho? Romanos 7, 7 al 9, por favor. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera.
Pues yo no conocí el pecado, fíjense, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces ocasionó en realidad la ley que se aclare, que se pronuncie aún más el quebrantamiento, se demuestre realmente pecador. Y eso es el propósito de la ley, es demostrar nuestra situación, dar un reflejo de nuestro verdadero estado delante de Dios, ¿no? Entonces, codiciar es querer lo que le pertenece a otro. Codiciar es querer lo que le pertenece a otro. Desear las posesiones de otro es pecado, ¿no? Desear las posesiones de otro es pecado. Y esto es algo que pues sucede, y inclusive las propagandas utilizan esto de la codicia, pues nos demuestran que la familia está feliz y ellos son una familia muy similar, muy parecida a la mía, y pues si yo tuviera ese objeto, cualquiera que sea, pues yo sería también feliz, y pues me animan a codiciarlo, y ahí estoy deseando lo que no es mío. Gálatas 4 y 5. Quisiera terminar y mostrar el fin de la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Ya? Entonces, versículo 5, ¿por qué? ¿Por qué vino la ley? Para que redimiese, y esto es el Hijo que vino, nacido de mujer bajo la ley, para que redimiese a los que estaban, ¿quién? A los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces nosotros, hermanos, al poner a alguien bajo la ley, pues en realidad estamos aplicando lo que la palabra nos manda hacer, y podemos poner en ejercicio esto de que el Espíritu Santo está convenciendo al pecador de su estado, y pues estamos ayudando a traer para que esta redención, fíjense del versículo 5, para que redimiese a ¿quién? A los que estaban bajo la ley. Entonces, la ley pues es importante, es sumamente importante entender, porque muestra nuestro estado. La humanidad está en un estado enfermizo y tiene un problema y se llama el pecado. Y la ley lo demuestra, lo aclara la situación. Pues el pecador no ve su necesidad, no ve su estado en realidad. Entonces la ley le ayuda a demostrar ese punto donde él necesita. Pues el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Una persona que no está perdida no necesita un salvador. Una persona que no está con enfermedad no necesita un doctor. Entonces, lo que nosotros simplemente hacemos al usar la ley es presentarle su enfermedad, es demostrarle el rayo X. Mira, esto es lo que Dios dice. Esto es tu estado y necesitas una cura. La cura es lo que Dios proveyó y lo prometió desde el principio. De que Dios iba a proveer un Salvador, alguien que iba a venir y iba a pisar la cabeza de la serpiente. Y a través de las Escrituras vemos ese tema. Es el tema principal. Fíjense por favor conmigo, 1 Corintios, y con esto termino. 1 Corintios, el otro día estuve en un campamento con jovencitos y les pregunté, ustedes saben el tema principal, el tema, el hilo, hay un solo hilo principal a través de las Escrituras que sí podemos seguir, sí podemos agarrar y entender las Escrituras por lo que son. Y había un joven muy inteligentemente me dijo, pues es para guardar los mandamientos. Y claro, eso es lo que llegamos a entender o a pensar, ¿no?
que son para guardar sus mandamientos, y en realidad sí, pero el hilo que Dios está presentando es su gracia y el Señor Jesucristo. Fíjense, 1 Corintios 2, empecemos por versículo 4. Vamos ahí. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y hemos estado mirando de que se hicieron se hicieron sabios, ¿verdad? Y en realidad eran necios. Esta inteligencia humana en realidad no le da mucha cabida a la palabra. Entonces no estamos viniendo con esa sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pues ese poder que viene de parte de Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ahora fíjense, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Interesante. En misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 8, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, es decir, este mundo alrededor, este tiempo, porque si lo hubieran conocido, fíjense lo que dice, si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. He ahí lo que entonces, es por eso que hemos estado hablando, hermanos, de este evangelio de gracia. Pues si bien la ley nos quiere introducir, nos quiere presentar, nos quiere llevar, nos quiere enseñar, llevarnos hacia esa gracia, esa obra perfecta de Dios que está hallada en su Hijo, el Señor Jesucristo. Si lo hubieran conocido, si hubieran sabido esto, si hubieran entendido el plan de Dios, si hubieran entendido lo que Dios quería hacer por la humanidad, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Increíble. Entonces, ahí vamos a terminar. Gracias a Dios por su ley que nos ha guiado, que nos ha llevado a nuestro estado de entender que somos perdidos, que estamos enfermos, necesitados de un doctor. Entonces, la ley nos lleva a entender y a saber que sí necesitábamos de uno que tome nuestro lugar, un sacrificio perfecto. Cuando Juan lo vio al Señor Jesucristo, pues dijo, he aquí el Cordero de Dios, ese Cordero perfecto inmolado, ese Cordero de Dios que iba a quitar los pecados del mundo, y es en ese Cordero que tenemos y depositamos nuestra fe. Oremos. Padre, te damos gracias por tu ley, que muchas veces trae, Padre, tú sabes que por mucho tiempo yo estuve muy confundido, tratando de hallar aceptación delante de ti, en guardarla, en mantenerla, pensando, Señor, que yo me hallaba más santo o más recto delante de ti. Y Padre, hoy, por tu gracia, has demostrado de que la ley tiene su propósito. Es bello la ley, es perfecto la ley, es dulce, que convierte el alma. Y Señor, al utilizarlo correctamente, pues podemos llevar a los inconversos a entender de que sí necesitan un Salvador. Entonces ayúdanos, Padre, a utilizar correctamente la ley y a entenderla en su forma correcta, para así armonizar con el trabajo y la obra del Espíritu Santo. Te agradecemos por este tiempo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.